Se hace la cinética de hierro, porque es importante hacer cinética de hierro, y resulta que las talasemias menores tienen una cinética de hierro normal. De entrada, todas las talasemias menores tienen una cinética de hierro normal. Es decir, a estos cuates no les falta el hierro. Oye, si no le falta hierro, ¿por qué entonces se produce la microcitosis y hasta cierto punto la hipocromía? Porque le faltan las cadenas globínicas. Y ya el glóbulo rojo está hecho de moléculas de hemoglobina, y cada molécula de hemoglobina son 2 cadenas alfas, 2 cadenas betas con sus respectivos grupos seno. ¿Estamos? Es una molécula de hemoglobina, y el glóbulo rojo tiene n miles de moléculas de hemoglobina, o millones de moléculas de hemoglobina, si usted lo quiere ver de esa forma. ¿Cuántas moléculas de hemoglobina se forman? Depende. ¿Depende de qué? Pues de cuánto hierro tenga. A este cuate no le falta el hierro, por lo tanto esa no es la bronca. ¿Estamos? ¿Qué es lo que le falta? Las cadenas globínicas. Oiga, pues si tiene hierro, sí, pero no tiene las otras partes. Cadenas globínicas. Y para fines prácticos, pues es lo mismo. Si me falta el hierro, o las cadenas globínicas, o la protoglobina, como ya anteriormente vimos, el resultado final es el mismo, la microcitosis y la hipocromía. Punto. Entonces, por este lado, con esta cinética de hierro, lo que yo digo es que este paciente no tiene deficiencia de hierro. Este paciente con este perfil de hierro no tiene anemia de los padecimientos crónicos. Con esta cinética de hierro normal, este paciente no tiene sideroblástica. Porque ya recuerden, la sideroblástica tiene hierro alto. La deficiencia de hierro y los padecimientos crónicos tienen hierro sérico bajo. ¿Sí me entienden con qué facilidad puedo empezar a armar mis diagnósticos? Con la cinética de hierro. Con esa cinética ya empecé a hacer diagnósticos diferenciales. Lo que acabamos de mencionar, las talasemias menores tienen una cinética de hierro normal. Oiga, pero si ya sabemos que los pacientes que tienen talasemias tienen cinética de hierro normal, ¿para qué lo pides? Porque es parte del diagnóstico diferencial. Usted tiene que ser como las arañas. Las arañas suben la pared con todas las patas para no caerse. ¿Para qué hago todas las pruebas necesarias? Para que nadie, y escúcheme bien, para que nadie les eche abajo un diagnóstico. Para que cuando usted diga, yo digo que la burra es parda, es porque tengo los pelos en la mano. Químico, usted está muy seguro de que es talasemia, ¿no? Estoy lo que le sigue de seguro, doctor. Ya hice electroforesis, ya hice cinética de hierro, y el resultado final es talasemia tal. Oiga, químico, pero pues en México no hay talasemias. Yo he leído que las talasemias son de Europa, incluso de Asia y África. Todo el continente tiene. Todo el mundo tiene talasemia. ¿Qué pasó? Sencillo. La migración de la raza humana. Los mexicanos tenemos la virtud de ser prácticamente una mezcla de genes africanos, asiáticos, europeos y algunos muy nativos del país, pues. Pero en realidad el mexicano es una mezcla de varias cosas. A nuestro país fue conquistado por los españoles. Desde ahí ya hay una mezcla importante de genes del otro lado del charco, España, Europa. En España hay muchas talasemias. Se mezclan con los nativos del país. Ya el nativo ya no es puramente mexicano, válgase la expresión. Ya es una mezcla de genes.
el mexicano se combina con genes africanos, porque los españoles traían como esclavos a africanos que se mezclaron con los mexicanos. De ahí viene el punto de que el mexicano pues, también tiene genes africanos. Y hay ciertas regiones de nuestro país que tienen colonias o asentamientos donde había más africanos. Zonas de mi hermoso Veracruz, hay zonas con esas características. Zonas, por ejemplo, de Guerrero tienen estas cualidades, ¿no? Entonces, con esa premisa de que el mexicano es una mezcla de varias cosas, entenderíamos, como más adelante veremos, por qué existe la hemoglobina S, por qué existe la hemoglobina C, por qué existe la SC, que son enfermedades que de entrada pues son importadas a nuestro país. Por eso, cada vez que usted vea un pacientito, imagíneselo como un tubo morado con patas, pues. Oiga, ¿qué trae? Puede traer todo. ¿Estamos? Oiga, pero que estas enfermedades son de Europa. Me vale, el mexicano la puede tener. Oiga, que son de Asia. Me vale, el mexicano también tiene derecho. Nada más hay que ver el frotis. Y entonces ya cuando empezamos a hacer pruebas más específicas, que es la electroforesis, recordando que tengo que tener a bien tener valores de referencia. Tengo que saberme las proporciones de hemoglobina normal en la gente. La hemoglobina adulta, que está hecha de cadenas alfas y betas, representan, lo mencionamos al principio de este módulo, representa aproximadamente el 97% del total de la hemoglobina, más o menos el 97-98%. Y resulta que este paciente que le estoy mostrando tiene 95.1% de hemoglobina adulta, es decir, tiene menos de lo que se esperaría. Y la lógica es, si hay menos de una, por obvias razones, tiene que haber más de otras. Y el diagnóstico de las talasemias beta se centra en la elevación en los niveles o concentración de otro tipo de hemoglobina que se conoce como hemoglobina A2, que en valores de referencia aproximadamente representan el 2.5% del total de la hemoglobina. El valor de inserto dice que la gente tiene, así para fines prácticos, del 2 al 3%, para ponerle un rango aceptable del 2 al 3%, aproximadamente, claro. Pero este paciente tiene 4.9. Quiere decir que tiene el doble de lo que normalmente debería tener de hemoglobina A2. ¿Estamos? Y aquí está el diagnóstico. Es lo que me importa de la electroforesis. ¿Qué hemoglobina es la que está más alta? ¿Qué concentración sale del valor normal? Y apúntele, la elevación en los niveles de hemoglobina A2, la elevación en los niveles de hemoglobina A2 en un rango del 4 máximo 7% es diagnóstico de beta talasemia. Hágale como quiera, usted empieza a jugar con esas cifras. 4, 7, 4, 1, 4, 2, 5, 5, 5, 6, 6, 5, pero lo máximo que se ha logrado reportar es el 7. Ese es el secreto de las talasemias beta, la elevación de hemoglobina 2. Las talasemias beta, como mencionaremos en un momento, se producen por disminución en la síntesis de las cadenas beta. ¿Qué es lo que yo quiero que se aprendan? Hay menos cadenas betas producidas. Entenderlas a fondo involucra un poquito más de conocimiento. Basta con que sepan ahorita que tenemos dos genes beta. Un gen que me da mi jefe y un gen que me da mi jefa. Para que le vayan midiendo el agua a los camotes. Se han descrito más de 200 mutaciones en los genes
que dan lugar a las talasemias, más de 200 mutaciones. Es decir, son un montón de alteraciones que dan lugar a una disminución en la producción de cadenas beta. Por eso nosotros mencionamos para fines clínicos beta menor, beta intermedia y beta mayor, porque es mucho más fácil de entender. Ya si quisiéramos saber cuál es la bronca, pues se tendrían que hacer estudios más finos de secuenciación del gen beta para que me digan, en la posición tal está cambiado la base nitrogenada tal por tal, y por lo tanto cambió el codón, que cambió el aminoácido X, ¿no? Que eso lo da una hemoglobina Y que después veremos. O resulta que hubo una mutación que favoreció un codón de terminación prematuro. No, hubo una deleción de una base nitrogenada y se desplazaron los nucleótidos y cambió el codón y da un codón de terminación prematuro. Los genes que producen todas las cadenas globínicas están hechos de 3 exones y 2 intrones, entendiéndose como exón aquella porción del gen que codifica para proteína, y las porciones que llamamos intrones son porciones que no codifican para proteína, pero que pueden contener genes regulatorios. A lo mejor pueden llegar a leer que eso es DNA basura. No es el término más correcto, posiblemente no sabemos todavía para qué sirve, pero de que está ahí por algo, está por algo, ¿estamos? Pero bueno, más de 200 mutaciones, y hay chino, hindú, mediterráneo, africano, asiático. No me quiero meter más en detalles ahorita, porque no es el punto, sino más bien que entendamos qué es lo que pasa en este grupo de pacientes. Y fíjense cuál es la lógica. Cuando se tiene una disminución en la cantidad de cadenas, que en este caso beta, porque es beta talasemia, las cadenas alfa, que también se producen, quedan en un exceso relativo. ¿Vamos bien? Y al quedar en un exceso relativo, son cadenas alfa, que son proteínas a final de cuentas, que no forman moléculas de hemoglobina. Son cadenas libres, pues. Y al quedar libres, son susceptibles a los oxidantes naturales del cuerpo. Y esos oxidantes naturales del cuerpo lo que van a favorecer es que se precipiten y se oxiden y causen hemólisis. Es decir, al interior de los eritroblastos hay un exceso relativo de alfas, sí. ¿Se precipitan y se oxidan? Sí. ¿Causan hemólisis? Sí. Pero en las formas menores esto no es tan grave. No es tan grave. Sí existe, pero es menos grave, pues. Al sistema, al cuerpo, no le conviene que queden alfas libres porque causan hemólisis, como ya lo mencioné. Entonces tiene que haber otro tipo de cadenas globínicas que entren al quite para que se unan a las alfas. ¿Estamos? Y esas cadenas o proteínas que entran al quite, pues son las otras que puedo producir, que son las cadenas delta. Entonces lo que sucede es que existe un aumento en la producción de las cadenas delta. Y las cadenas delta, unida a las alfas, producen una hemoglobina que se llama hemoglobina A2. Por eso estos pacientes tienen aumento de hemoglobina A2. ¿Estamos? Ante la falta de una, se producen más de otras. ¿Estamos? La pregunta sería, oye, ¿y por qué si faltan de unas, por qué las otras cadenas no compensan de manera total aquellas que no se producen? Es decir, ¿por qué si faltan las beta, por qué las delta no se producen en mayor cantidad para que sustituyan la ausencia de las otras? La respuesta es muy sencilla. Porque resulta que hay secuencias del gen o secuencias de los genes que son las primeras porciones que identifican de a partir de aquí para acá está tal gen, de aquí a acá tal otro gen.
que se llaman promotores, que son secuencias de nucleótidos que identifican dónde está cada uno de los genes. Si usted se lo quiere imaginar de una forma sencilla, porque lo que yo quiero es que lo puedan tener presente de una forma práctica, pues seguramente usted va a tener en su casa, o seguramente durante su formación como estudiante, seguramente tuvo una libreta que tenía separadores, que a veces eran pestañitas de diferentes colores. ¿Estamos? Nada lejano de la realidad. El DNA es como un libro, es como una libreta. Y entonces cada pestañita, que es la parte que sobresale de un libro o de una libreta, ¿estamos? Es lo que conocemos como el promotor, es decir, del DNA, y que consta que hay varios cromosomas y hay varios genes, hay pestañitas que dicen, aquí está el gen de la beta globina. Ah, mira, aquí está la otra pestañita que dice alfa, delta, no se me van entendiendo, epsilon, gamma. Ya están identificadas. ¿Para qué? Para que podamos sacar copias de la receta que yo necesito, que en este caso es una proteína. La proteína beta globina. ¿Estamos? La proteína delta globina. ¿Vamos bien? Pues resulta que el promotor de los genes delta es un promotor que no traduce, que no copia muchas recetas para que se produzca la cadena. Es decir, apúntele, los promotores para el gen delta son promotores flojos. Es decir, que son poco copiables, pues. Usted imagínese, y lo mencionamos también la vez pasada, ya al final de la plática, que la hematología se aprende donde menos usted se lo imagina. Vaya al supermercado, es más, tarea, apúntele, debo ir al supermercado y pararme en el departamento de salchichonería. Ese es el mejor ejemplo para aprender hemato. Seguramente en el departamento de salchichonería están los promotores de las casas que venden jamón Food, Swan, San Rafael, lo que usted quiera. Son las únicas que me acuerdo ahorita. Y están con su charola. Oiga, pruebe mi jamón. Está tanto el cuarto. Pero está el otro. No, pruebe este, está mejor. No, está más barato. Usted tiene para elegir. Y hay promotores que son buenísimos. Hay gente que es buena para vender. Ahí está, es el mejor ejemplo. Un buen vendedor. Aquel que dice, llévele, pruébele, es gratis, gracias, pruébele, por favor, no me haga el desaire. Y en el momento que usted prueba, está tanto, gracias, aquí estamos, por favor. Es tanta la insistencia del promotor que hace que usted compre. Y a veces usted sale del supermercado con cosas que ni siquiera tenía que haber comprado. Punto. ¿Por qué? Porque seguramente se lo ofreció X persona. Una buena estrategia es poner un edecán o un edecán. ¿Estamos de acuerdo? Así funcionan los promotores. Un promotor del gen beta es un promotor que dice, hey, RNA polimerasa, porque es la proteína que copia los genes, las recetas, pues, la fotocopiadora. Hey, RNA polimerasa, aquí estoy, yo soy beta, cópiame, aquí estoy, cópiame. Y entonces la RNA polimerasa reconoce el promotor y empieza la copia de las recetas para los genes beta. Es decir, es un muy buen promotor. Por eso se producen un montón de recetas para cadenas beta, para que se produzcan un montón de cadenas globínicas beta que producen prácticamente la mayor parte de la hemoglobina. No se me van entendiendo. Pero ¿qué es lo que pasa con un promotor del gen delta? El promotor de un gen delta es, hey, RNA aquí estoy.
RNA. Aquí estoy, si quieres. Si no, no hay bronca, Si me quieres copiar, chido. Si no, está bien. O sea, no. Por mí no hay fijón, pues. Es decir, es un mal promotor. Por lo tanto, no se copian tanto las recetas para genes delta. Por eso usted tiene poquita hemoglobina 2. Porque la culpa es del promotor. Fíjense. Es un promotor flojo. Pero ¿qué es lo que pasa cuando empiezan a faltar las cadenas beta? Que entonces el promotor del gen delta empieza a favorecer más copias. Pero no puede elevar su producción. Porque es un promotor flojo. Y entonces lo que puede llegar a pasar es que dupliquen. Generalmente es el doble de lo normal de A2. Por eso está entre el 4 y 7%. Y 4 y 7% viene siendo casi el doble de lo normal aproximadamente. O puede ser también, si lo quieren ver de otra forma, que se producen más hemoglobina 2 porque hay menos de las otras. Y entonces tienen más chance de juntarse con las alfa para formar otra hemoglobina. Es otra forma de poder verlo. Pero como usted quiera entenderlo, lo que quiero que se aprendan es que la elevación en los niveles de hemoglobina 2 del 4 al 7% es beta. Y si ese paciente tiene más de 10 gramos de hemoglobina, ya está. Se llama beta talasemia menor. Sencillo. ¿Estamos? Dije delta, elevación de A2 porque tienen delta. Oiga, pero también están las gamma, ¿no? Porque tenemos hemoglobina 1, hemoglobina 2 y fetal. Aunque la fetal ya dijimos que es prácticamente nada, es menos del 1%. Es más, a veces es tan poquita que no se resuelve en una electroforesis de hemoglobina. Eso también es cierto. ¿Vamos bien? ¿Por qué las gamma no entran al juego? Porque resulta que cuando estamos en la panza de la jefa, los genes que producen cadenas gamma que dan lugar a la hemoglobina fetal son genes que están activos y se copian muchas recetas para las cadenas gamma que se combinan con las copias de los genes alfa y forman hemoglobina fetal. Alfa 2, gamma 2, hemoglobina fetal, que tiene una ventaja. Esa hemoglobina fetal es sumamente importante que se tenga en la vida fetal porque es una hemoglobina muy ávida por el oxígeno. ¿Por qué tengo que tener en la vida fetal una hemoglobina muy ávida por el oxígeno? Porque yo necesito tener una hemoglobina que le pueda quitar literalmente el oxígeno a la mamá para poder mantener al cuerpecín, al feto oxigenado. Porque el feto no saca la nariz para respirar. El oxígeno se obtiene de la mamá, a final de cuentas. Entonces tengo que tener una hemoglobina que le quite el oxígeno a la jefa, pero de manera fácil. Y la hemoglobina fetal tiene esa virtud, ser una hemoglobina muy ávida por el oxígeno, pero con la desventaja de que no se suelta tan fácilmente en los tejidos. Es buena agarradora, pero muy mala soltora de oxígeno. Entonces, ¿cómo compensamos la buena agarradura con la falta de soltura? Fácil, aumentando los niveles de hemoglobina. Porque al tener unos eritrocitos que no sueltan tan fácilmente el oxígeno, el riñón, que es el sensor de oxígeno del cuerpo, se encuentra en una situación hipóxica. Y al haber hipoxia, empieza a producir mayor cantidad del factor de crecimiento para el neutrófilo que se llama eritropoyetina. Y a más eritropoyetina, mayor número de glóbulos rojos. Y a mayor número de glóbulos rojos, pues más hemoglobina. Por eso es que cuando usted tiene la biometría de un bebito, de un recién nacido, pues generalmente está por arriba de los 17 gramos. Y puede ser 20, incluso hasta 22 gramos de hemoglobina. Si usted ha tenido la oportunidad de trabajar en un hospital y le hacen biometrías a los bebés, esto pasa y lo va a entender mucho más fácil. A diferencia de a lo mejor personitas que no trabajamos en un hospital,
y la mayor parte de la población que estudiamos pues ya son niños, ya son adultos, ya son ancianitos, pero un recién nacido tiene niveles de hemoglobina respecto a un adulto pues mucho más altos. Y entonces aquí viene una de las cosas que frecuentemente se dice y me ha tocado escuchar, y seguramente usted lo ha escuchado, que un bebé o los bebés o los recién nacidos están hemoconcentrados. Seguramente lo han escuchado. Está mal. Es un nombre no correcto, es un concepto mal, es un concepto erróneo. Usted no puede decir que el bebé que tiene 20 gramos está hemoconcentrado. Lo correcto es decir, este bebé tiene la hemoglobina normal y necesaria para su edad. No, pues ¿cómo va a tener 20 gramos para ese cacho de carne? Es mucho. No, tiene más hemoglobina que un adulto porque su hemoglobina constitutivamente está formada no por hemoglobina adulta, sino por hemoglobina fetal, porque tiene los genes activos para esta síntesis de proteínas. ¿Estamos? Y en el momento, fíjense qué interesante es esto, en el momento que lo sacan de la panza de la jefa y empieza a tener contacto con el oxígeno ambiental, la diferencia es brutal, ¿eh? No es lo mismo tener poquito oxígeno que se lo quita a la jefa a que salga yo de la panza de la jefa y empiece a tener un montón de oxígeno. Ahí es abismal la diferencia, pues. Y entonces en el momento que hay una mayor concentración de oxígeno en el ambiente, lo que sucede es que en las células, en los eritroblastos, dicen, ah caray, ya hay más oxígeno del que estamos acostumbrados a tener. Yo creo que ahora ya no me sirve la hemoglobina fetal, porque ya tengo mucho oxígeno. Fíjese, Chabelo les va a enseñar esto. Vamos a catafixiar la hemoglobina fetal por la hemoglobina adulta. Vamos a cambiar la hemoglobina. Vamos a cambiar la hemoglobina que era ávida por el oxígeno, pero que no lo suelta, por una hemoglobina que sea muy ávida por el oxígeno, pero que sí lo suelta tan fácilmente. Esa es la virtud de la hemoglobina adulta. Agarra fácilmente el oxígeno, pero lo suelta fácilmente. Y entonces, como si hubiera un operador de genes, diríamos switches, apagadores, como usted lo quiera ver, que son porque son 4 genes que producen cadenas gamma y hay 2 genes que producen cadenas beta. Ojo, cuando nosotros nacemos, lo que sucede es que apago gamma, 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 gamma prácticamente y enciendo los genes beta. ¿Para qué? Para cambiar la hemoglobina fetal por la hemoglobina adulta. ¿Estamos? La pregunta de hace ratito, ¿por qué en las talasemias beta de entrada menores, por qué no se produce hemoglobina fetal? La respuesta es que el proceso es apago, 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 apago. Enciendo beta y enciendo beta. ¿Estamos? Si uno de los 2 genes al menos funciona bien y produce cadenas, no tengo la necesidad de dejar prendidos los genes que producen cadenas gamma. No sé si me van entendiendo. Nosotros ya no producimos cadenas gamma porque los genes o los apagadores apagaron la producción de cadenas porque no era necesario. Caso contrario, como lo veremos después, a lo que sucede en las talasemias beta mayores, donde tengo 4 genes gamma, 2 beta, apago, 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 enciendo un beta, ya no hay posibilidad de producir cadenas beta. Espérate, a ver, regrésate y enciende, dicho de una manera muy coloquial, enciéndete aunque sea un gen de las cadenas gamma, o enciéndete 2 de las cadenas gamma. No se me van entendiendo. Entonces, en esos casos, la única hemoglobina, y lo vamos a ver en su momento, la única hemoglobina prácticamente que puede producir el paciente es hemoglobina fetal. Porque ahí sí
porque como los dos genes que producen las cadenas beta no sirven o se detecta que no se producen las cadenas, tengo que regresarme a encender los switches que encienden la producción de cadenas gamma, pues. Y algo muy similar sucede, como lo veremos después, en las delta beta talasemias. Que a final de cuentas la delta beta talasemia se eleva la producción de hemoglobina fetal y tiene un espectro que se le conoce como persistencia hereditaria de hemoglobina fetal, que después veremos. ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces fíjense, por esta razón, en los casos de talasemias betas menores, lo que yo quiero que se aprendan es que la elevación en los niveles de A2 del 4 al 7%, hágale como quiera, pero esto es diagnóstico de beta talasemia, que aunado a niveles de hemoglobina superior a 10, hacen el diagnóstico ya fino y completo de beta talasemia menor. ¿Estamos? Diagnóstico diferencial de una beta menor con una deficiencia de hierro. Básicamente está en la cinética de hierro. Yo no dije que en la deficiencia de hierro tenía que ser electroforesis, dije perfil. Si desde el momento que usted hace perfil y nota que el perfil es normal y hay microcitosis, hay hipocromía, incluso aumento de eritrocitos más codos, en ese momento el diagnóstico gira en torno a una probable talasemia menor. Mi mente ya procesó talasemia menor. ¿Qué sigue? Electroforesis de hemoglobina. Y como usted ya está encarrerado, dice, pues si es talasemia, su jefe o su jefa la tienen. Entonces en ese momento digo, jefe, cáigale para acá, jefa, cáigale para acá. Porque desde ahí empieza mi diagnóstico. E incluso con las puras biometrías de la familia es microcitosis más hipocromía, más aumento de eritros, más codos, más hemoglobina superior a 10, paciente. A ver, jefe, cáigale para acá. No, pues se parecen. Ahí está. Ahí está la línea de que esto va más para talasemia, en ese caso, como se los planteo, talasemia menor. Con más razón pido electroforesis de hemoglobina para confirmar mi diagnóstico.